Comenzamos entonces a grabar la porción de la Torá o la Parashá número 34. Se titula Bamidbar, en el desierto. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam. Bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Comenzamos con la sinopsis de esta. El censo de los israelitas por sus tribus, distribución de las 12 tribus en 4 divisiones. La división de Judá hacia el este, la división de Rubén hacia el sur, la tienda del encuentro y los levitas. En el centro del campamento, la división de Efraín hacia el oeste, la división de Dan hacia el norte. Cómputo total de israelitas. Descendencia de Aarón, obligaciones de los levitas en el reemplazo de los primogénitos, censo de los levitas, familia de Gershón, Kehat y Merari, censo y funciones específicas, censo de los primogénitos, los levitas al servicio del Creador en reemplazo de los primogénitos, obligaciones de los levitas. Bueno, ¿verdad? Otro tema interesante. Yo creo que todos los temas han sido bastante interesantes, y más cuando lo traemos aquí a la mesa. Voy a empezar, ¿verdad? ¿Quiénes son los levitas? En Shemot 4:14 dice: entonces el Creador se enojó contra Moshe y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él te habla bien? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir y viéndote se alegrará en su corazón. Entonces vemos que Aarón es del linaje de Levi. Este es el tercer hijo, ¿verdad?, de Jacob, que tuvo con Lea. Y estos fueron separados para el servicio por este linaje. Vemos también que Moshe era del mismo linaje, hermano de Aarón. Así que el Creador no se le escapó ni una, sacando de Aarón un linaje puro y de su linaje paterno otro. Es donde vemos el linaje de Levi. 2 linajes para administrar el santuario y las cosas apartadas. Entonces vemos un escenario de un solo linaje dividido en 2, quienes serán apartados de entre todas las tribus de Israel, que de hecho el Creador será su posesión. Aunque los levitas podían tener alguna posesión dentro de los términos de cada tribu, y esto es para llevar los servicios de los diezmos del pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo llevaba el diezmo como unos alfolí. Estos diezmos se encargaban de administrarlos los levitas, que eran para el pobre, el huérfano, la viuda. Hoy lo podemos entender de una forma más clara y entendible de lo que hacían los levitas. Y estos recolectaban estos diezmos de cada tribu, y dentro de ese diezmo llevaban el diezmo de todo ese diezmo a los cojanín, o sea, el diezmo del diezmo. Es decir, era para los sacerdotes. El resto era para los levitas, el huérfano, la viuda y el pobre, para que en la tierra de Israel no hubiese mendigos, y así evitar tener personas en las calles sufriendo por no tener para comida. Bamidbar número 18:21 dice: he aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Y el 24 dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Creador en ofrenda, por lo cual le he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. El 26 dice del 18: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomaréis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de entre ellos de vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda al Creador el diezmo de los diezmos. Así que los levitas, ¿verdad?, de todos los diezmos que los hijos de Israel le daban, ellos sacaban un diezmo también, y eso se lo llevaban prácticamente al Creador, o sea, a los sacerdotes que estaban allá en el tabernáculo. Así que queda claro quienes recibían el diezmo de los diezmos que se recolectaba entre los levitas eran los sacerdotes. De esto habla el profeta Malaquías cuando se expresa que le han robado al Creador. Seguimos por la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom, gracias. Bueno, acá comenzando este libro Bamidbar, número en el desierto, ¿cierto? Empezando en el capítulo 1, dice que en el primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto, Misraim, el Eterno dijo a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión: toma el censo de toda la congregación de Israel por sus familias, por las casas paternas, y anota el nombre de todos los varones.
de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú, y Aarón por sus ejércitos. Entonces, lo que aquí vemos son varias cosas. Una, que era un censo de varones mayores de 20 años, de los hijos de Israel. También más adelante sabemos que la familia de Levi quedó excluida del censo, porque ellos tenían otras funciones. La idea de este censo era ver las personas en edad militar que podían proteger, digamos, el tabernáculo, que podían defender a Israel, que podían guerrear. Por eso habla de 20 años para arriba, que esa es la edad, según las escrituras, según la Torá, los 20 años es la edad donde una persona pasa a ser un adulto. En este caso eran hombres que podían ir a la guerra. Y es interesante también, es importante que el Eterno dijo a Moshe que hiciera este censo, porque también vemos un caso que aparece en Primera de Crónicas 21 y en Segunda Samuel 24, donde hay un censo que hizo el rey David que no correspondía. Incitado, el rey David, incitado, cierto, por el Eterno mismo, pero a través de un hasatán, como yo lo entiendo, David hizo un censo en Israel, y eso trajo una plaga. Voy a ir a 2 Samuel capítulo 24, versículo 10, a comentar un poco esto. Dice que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y David dijo al Eterno: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Eterno, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Ya? Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Eterno al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho el Eterno, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Bueno, adelantando un poco, dice el versículo 15 que el Eterno envió una peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba 70,000 hombres. ¿Ya? Entonces es importante que Israel no puede hacer un censo militar, porque tienen que confiar en el Eterno. Esa era como la idea de por qué no se podía hacer un censo militar, para ver si podían o no podían defenderse y defender el tabernáculo. Porque si el Eterno les decía que podían protegerse, aunque fueran menos que los demás, como hay unas escrituras donde dicen que uno perseguirá a 10 y que 10 perseguirán a no sé cuántos más, 10 perseguirán a 1000 o algo así. Entonces el poder que tenía acá Israel era el favor de Dios, el favor de la voluntad. Era el Eterno el que le iba a dar la fuerza, el poder, las armas, la energía como para defenderse de los enemigos. Y lo que había hecho David acá es un censo que no fue autorizado por el Eterno. Pero en el libro de Bamidbar, Números, vemos que el Eterno ordenó a Moshe hacer un censo. Esa es como para recordar un poco que siempre tenemos que seguir las instrucciones del Eterno y no hacer las cosas como nosotros creemos que son, no estar haciendo cosas por nuestra propia cuenta que el Eterno nos ha ordenado. Eso por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. Sigamos con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Es bien interesante, ¿verdad? Lo que al principio se menciona en este primer capítulo, que ellos sabían el conteo de años, días, meses, y es bien interesante ver que, ¿verdad?, que aquí no había había un consenso en qué día ellos estaban. Y es bien interesante que hoy en día siempre vemos como que esta discordia entre algunos grupos que dicen no, que es este día, y otros dicen no, el principio de mes otro, y vemos aquí en la escritura que eso era algo bien claro, era algo que no había confusión. Ellos ya sabían cuándo era el principio de mes, sabían el conteo de días, y vemos que aquí ya, ¿verdad?, están en el segundo mes. Ellos empezaron a contar desde el día que salieron de Egipto. O sea, este conteo es desde la liberación de Egipto. Otra cosa bien interesante es lo de la milicia. Vemos que hoy en día en Israel, más o menos creo que a los 18, 19 años que ya se empiezan a reclutar
¿verdad?, a jóvenes para servir al ejército israelí. Aquí vemos que es a los 20 años y tienen que ser personas que estén dispuestas, ¿verdad?, que se vean preparadas para servir ¿verdad?, al ejército de Israel. Y es bien interesante, ¿verdad?, que vemos que se escogen, ¿verdad?, en esta edad. Entiendo que debe ser porque a esa edad la persona es joven, tiene ánimo, tiene una constitución de salud y física que le puede proporcionar, ¿verdad?, fuerza para ese trabajo. Vemos aquí, ¿verdad?, que se organiza, ¿verdad?, lo que es esa defensa del pueblo. Otra cosa que vemos también es que vemos la división de los clanes. Vemos que se escogen cabezas de jefes de los clanes. Ya después de aquí se menciona también que en el capítulo 1, versículo 51 dice: cuando el tabernáculo haya que trasladarlo, los levín son los que lo desarmarán y lo armarán de nuevo en la localización nueva. Cualquiera el otro que se incluya en esto está puesto a muerte. Aquí vemos algo bien interesante, ¿verdad? Vemos que solamente los levitas eran los encargados en estas cosas del tabernáculo, en trasladar el tabernáculo. Nadie de fuera de ellos podía acercarse porque estaban en riesgo ¿verdad?, de muerte por tocarle estas cosas santísimas. Siguiendo con el capítulo número 2, vemos que al principio también se habla de que se divide el campamento por las casas, ¿verdad?, por las tribus, y vemos que cada casa es dividida como lo eran sus padres, ¿verdad? Las principales casas se dividen por símbolos, se utilizan banderas para identificar cada tribu, y es bien interesante, ¿verdad?, porque hay personas que dicen hay personas que se van al extremo y dicen no podemos hacernos ningún tipo de imagen, ni tener nada en la casa, ni ningún símbolo, y vemos que a veces, ¿verdad?, en las escrituras se mencionan objetos y símbolos que son representativos de algo. Por aquí, ejemplo, las banderas de las tribus, y la Torah lo que habla es que no se puede tomar ninguna imagen para adoración, pero sí usted puede a lo mejor tener una bandera de Israel en su casa, después que usted no tome esa bandera como un símbolo de adoración. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver aclarar estos temas. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, la Torah nos ayuda mucho a entender, ¿verdad?, cómo es que debían hacer cada cosa. Incluso, además de eso, habían ejemplos contundentes que refuerzan la validez de lo que la Torah nos habla, y yo creo que es algo que debemos de llevar a la mano a la hora de escudriñar y de estudiar la Torah, y también tenemos que leer los escritos, los profetas. Tenemos que buscar también fuentes que nos ayuden a reforzar y poder entender, porque muchas veces nos quedamos en la Torah, pero también los escritos y los profetas nos ayudan mucho a entender de lo que nos dice la Torah. Entonces, pues, ahí es donde hacemos esa unión y podemos sacar a la luz ese entendimiento de que muchos hoy en día no entienden bien y tienen muchas dudas. Así que sigamos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, shalom. Bueno, empezamos el libro de Bamidbar en el desierto, y cabe mencionar aquí el aspecto de que nace una nación de sacerdotes o levitas. Vemos el aspecto autoritativo, el aspecto de organización. Realmente es un aspecto bastante estructurado. Según vemos la parte espiritual y la Torá, como nos lleva siempre esa parte espiritual, también es importante la estructura y la organización, con el fin de que ese pueblo llegue a su fin y llegue guiado por unas directrices y unas direcciones específicas. Entonces,
podemos decir sí. Alguien había mencionado que las cosas hay que hacerlas según las órdenes divinas, y aquí vemos este aspecto bien importante de la estructura y la organización. Y comienza diciendo que el Eterno le habla a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de comunión. Y este fue el día primero del mes segundo, en el segundo año del Éxodo. Entonces, prácticamente ya había pasado un año. Entonces, este censo, vamos a ver es como vamos a ver qué tenemos después del primer año, qué números tenemos para establecer primero esta organización, esta estructura, establecer esta nación. Entonces, vemos aquí la importancia otra vez de los nombres. Entonces se cuenta a través del linaje paterno, bien importante, y estos son los nombres de los hombres que lo asistirán. Entonces se da por orden Shimón, Yehudá, Isaacar, Zebulón, Yosef. A través de Yosef sería Efraín y Manashe, Benjamín, Dan, Asher, Gad, Neftalí, excepto la tribu de Leví, que la vemos más adelante, y su rol como encargados del tabernáculo. Entonces vemos por qué Bamidbar es como una metáfora. O sea, en el desierto nace una nación de sacerdotes. Entonces puede verse aquí la intención del corazón del Eterno, dándole estas instrucciones, más el trabajo que ellos van a hacer como nación, en medio de un ambiente casi hostil, porque el desierto es medio hostil, es árido. Entonces se complementa la ordenanza y la guianza del Eterno también con el trabajo de nuestras manos. Precisamente en el desierto comienza este censo a un año después de la salida, entonces lo que delinea es el viaje del Arca del Pacto a través del desierto. ¿Cómo se va a ilustrar esto? Es como en nuestra vida personal, es que nosotros en el desierto de nuestras vidas, en ambientes áridos en que estamos viviendo, quizás no es el mejor ambiente para la conexión, para comunidad y todo eso, pero sí es una enseñanza de cómo en medio de nuestro desierto nosotros caminamos con este arca, espiritualmente hablando sería la Torá, y cómo conectarnos y rodear esta arca con esta presencia divina, reconociendo que aún en el desierto nosotros podemos percibir estos niveles altos de conciencia y una conexión espiritual, que no sería excusa ninguna decir, bueno, aquí no puedo seguir la Torá, porque no es excusa, sino que nosotros esa presencia divina la podemos percibir y la podemos también sentir y la podemos palpar a través de la Torá en el desierto de nuestras vidas. Déjame, otra cosita que quería traer, vemos en los números específicos. El número más alto era la tribu de Judá, que era 74.600, y así como ellos pues contaban según el nombre de cada tribu. Entonces incluso son 12, pero como la tribu de Leví está excluida, pues se cuenta Efraín, Manashe, en ese orden. Dice Rubén, Simón, Gad, Yehudá, Isaacar, Zebulón, Efraín, Manashe, Benjamín, Dan, Asher, Neftalí, y da el total. Entonces luego vienen los levitas. Entonces da un total de 13, incluyendo los dos hijos de Yosef, y luego los levitas. Creo que hasta aquí era el comentario que yo tenía. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, muchas gracias. Bueno, este libro de Bamidbar realmente inicia con un censo, algo que en un momento determinado de la historia posterior a esto, Dios le prohibió al pueblo de Israel hacer censos, ¿no? Y, ¿cómo decir? Haciendo referencia a esto, recuerdo que en una ocasión leí que los caraítas no hacen censo en sentido general, o digo censo, de contar cuántos miembros tienen propio a este mandamiento.
así lo entendí en una ocasión, así lo leí, a lo mejor interpreté mal, pero bueno, eso es lo que tengo en mente hasta ahora. Y esto es un libro que inicia con una cosa muy importante. Inicia con una cosa muy importante, es que está preparando al pueblo para enfrentamientos, está preparando al pueblo para una guerra, en el sentido que eran todos mayores de 20 años, eran todos mayores de 20 años. Aquí, como una vez había dicho, se había hablado, aquí se marca la mayoría de edad. En Israel la mayoría de edad es a partir de 20 años, debido a este mismo censo. Y hablamos que estos números de personas que se contaban aquí, o que se dicen aquí en la Torá, son números de hombres mayores de 20 años. Es decir, no se contaban ni las mujeres ni los niños, si mal no me equivoco. Y una cosa que me hace referencia a esto es hoy lo que está pasando hoy en Israel en estos días, ¿no? Hace 3 o 4 días atrás sabemos que Hamas, de una manera u otra, atacó a Israel. Israel dice que, sabemos, ¿no? Estamos en la noticia de que iba a defender a su pueblo, y así está haciendo. Y entonces vemos que el ejército de Israel, no desde ahora, desde antaños, desde los tiempos bíblicos, por decirlo, se ha estado preparando para enfrentar a sus enemigos, y esto era uno de los motivos, defender a sus ciudadanos, ¿no? Ahora también vemos que se hace el censo posterior a los levitas, y se habla, Dios deja claro que el diezmo para los levitas, y que, ¿cómo decir?, que no eran, que eran abandonados. A los levitas se hace un censo aparte, no junto al pueblo, se hace un censo aparte, y se tiene en cuenta también, se habla de los primogénitos, si mal no me recuerdo, en el capítulo 4, de los primogénitos, que eran un poco más de la tribu de Leví. Entonces había que rescatarlo, y dice incluso el monto de rescate, y cuánto es que debieron de dar por arriba de la cantidad de primogénitos que habían para el rescate. Y entonces esto es una cosa que vimos que pasó que es una consecuencia de que Dios cogió a los levitas cuando el becerro de oro, que se fundió el becerro de oro. Entonces, y vemos que quiso y decidió de una manera u otra coger a los levitas, que eran los que se habían mantenido fiel a su palabra, ¿no? Cuando el becerro de oro. Hasta aquí lo que quería decir. Gracias. Gracias, Pavel, por el aporte. No sé si Carol quiere dar algún aporte, Carol. Hola, mira, la verdad es que a mí me llama un poco la atención algo que no me termina de cerrar bien la idea, digamos, no tengo mucha claridad de cómo se explicaría que siempre cuando, bueno, se terminó respecto a la paracha anterior, digamos, al término hace referencia a la valoración de las mujeres versus los hombres, y que la valoración siempre, ¿no es cierto?, de la mujer es como más baja respecto al hombre, y de 5 años para abajo prácticamente no tiene ninguna. Entonces siento que eso sería importante de haberlo analizado, porque no entiendo cuál es la razón. Vemos que actualmente, ¿no es cierto?, por lo que decía Pavel también, en un tema organizacional en Israel, las mujeres también cumplen con el servicio militar antes de los 20 años. Bueno, también comprendo que no hay un contexto religioso que se aplique actualmente en Israel, que es más bien algo sionista, pero no estaba la opción en aquellos tiempos de que la mujer integrara las filas, digamos, en igualdad con los hombres respecto a la guerra, porque comprendo también que los roles eran diferentes y en ese sentido se respetaban. Y bueno, siento que es un tema que es digno de análisis, ¿verdad? Gracias, Carol, por el aporte. De hecho, podemos ese tema, podemos analizarlo un poco más
sí, claro. Seguimos con la porción y luego podemos, ¿verdad? Si hay aquí alguien que pueda también ayudar con ese aporte, ¿verdad? De antemano, sería fantástico. Vemos cómo se reemplazó a los primogénitos de hijos de Israel por los levitas. Incluso no se verá acto de algún primogénito de los hijos de Israel en el templo, a no ser que sea por algún voto. Estos datos son interesantes entenderlo porque hay personas que entienden que deben de consagrar el primogénito, no importa de dónde venga. Y el creador deja claro que quienes ya han sido en sustitución a los primogénitos, los hijos de Israel, fueron los levitas. Y no quiero encajonar y no quiero que, ¿verdad? Esto bajo el concepto que yo entiendo, claro. Hoy en día hay caraítas que entienden que no se ha sustituido, que no se ha reemplazado, y hay otros que entienden que se ha reemplazado, al igual lo de el voto, lo de dar este voto de rescate por los primogénitos. En el caso de los levitas también hay unos que piensan, y lo bueno del caraísmo es que el caraísmo no es dogmático, cada quien entiende una postura siempre y cuando, ¿verdad?, buscamos énfasis en la Torá. La Torá ahora mismo hay pequeñas cosas que como que no están del todo claros, y podemos pues sacar deducciones con esto de los escritos. Mira, el profeta dijo esto, pero aún así, por eso es muy importante que cuando llegue este tiempo, hay muchas cosas que van a ser aclaradas. Claro, lo que hacemos hoy en día es dar puntos de referencia, llevar algunos puntos a la luz, pero no podemos ser dogmáticos, ni lo que yo pienso es lo que tú debes de pensar, y esto es lo que debe pensar. No, el caraísmo, cada quien, ¿verdad?, es libre de seguir la Torá, siempre y cuando nos apeguemos al texto, y esto es la parte importante, siempre y cuando nos apeguemos al texto y estemos en la convicción de que el texto dice esto, pues sí, estamos de acuerdo, pero lo que no podemos hacer es alejarnos, como por ejemplo, no, el Shabbat, como por ejemplo, los que piensan que el Shabbat es lunar, esto, no, la Torá dice un ciclo de 7 días, y todos debemos estar de acuerdo en eso. Hay cosas que podemos analizar y profundizar y llegar más o menos a un intermedio de lo que nos dice la Escritura, pero no podemos encajonar de que este pensamiento mío debe ser el tuyo, el de todo el mundo, no, porque entonces no fuéramos caraítas. Cada quien tiene que llegar a esta libre interpretación y poder asimilarla con la Escritura. Así que esto, en el capítulo 3, del 11 al 13, el mismo capítulo que estamos leyendo, el creador le habló a Moshe diciendo: en cuanto a mí, mira, de la comunidad israelita he separado para mi servicio a los levitas, en lugar de los primogénitos del cabre matriz del pueblo de Israel, consagrados a mí de estar los levitas, pues a mí me pertenece todos los primogénitos del día en que yo examiné a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Entonces consagré para mí todos los primogénitos en Israel, tanto los primogénitos humanos como animales, ellos me pertenecen, yo soy el creador. Capítulo 3, 44 al 51 del mismo, el creador le habló a Moisés diciendo: toma los levitas a cambio de todos los primogénitos de Israel, y los ganados de los levitas a cambio de los primogénitos de sus ganados. Los levitas quedarán consagrados para mí, yo soy el creador. Los 273 primogénitos que sobrepasan el total de levitas deberán ser redimidos. Los levitas, ¿verdad?, deberían de ocupar el lugar de los primogénitos israelitas. Cada primogénito era rescatado por un levita. A tal efecto, deberás de llevar de ellos 5 shekels por cabeza. El shekel, ¿verdad?, es la unidad monetaria que emplea para los efectos del santuario. Un shekel equivale a 20 geras. Deberá entregar dichas monedas de plata a Aarón y a sus hijos como rescate por los primogénitos que sobrepasan de ellos, o sea, del total de levitas. Y en efecto, Moshe tomó las monedas de plata de rescate por los primogénitos que quedaron, luego de que casi la totalidad de los primogénitos ya fueron remedidos por los levitas. Tomó las monedas de plata de parte de los primogénitos israelitas. Moshe entregó a Aarón y a sus hijos las monedas de plata de los que fueron rescatados por orden del Creador, tal como lo ordenara a Moshe. Vemos ampliamente que quienes tuvieron que pagar fueron los que sobresalieron, ¿verdad?, de la cuenta de los levitas. Hay caraítas que entienden que esto se debe pagar, este rescate, y hay otros caraítas que entienden que esto se paga en aquel momento y no se debe pagar más. Yo entiendo aquí, ¿verdad?, hasta este punto que esto se realizó, esta transacción se realizó en este cambio en ese lugar.
y que a lo largo de la Escritura no se ve ni tan solo un solo ejemplo de que esto se continúa haciendo, ya que luego de que la transición se realizó, los levitas continuaban procreándose como cualquier otra familia en la tierra. Es entonces que esto se realizó por completo en aquel momento, ¿verdad? Desde mi punto de vista, en aquellos días. Tal vez en un futuro podríamos experimentar algo parecido para ayudar al ministerio de los Kohanim. En el caso de Shemuel capítulo 1, vemos una historia muy bonita, la cual Ana, su madre, hizo un voto al Creador. Lo mismo ha sucedido a lo largo del Tanaj sobre los hijos de Israel. Luego de que Yehoshua parte de la tierra, lo único que se ven son levitas, casos de levitas. Shoftim 17:7, Jueces, dice: y había un joven de Betlehem, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y peregrinaba allí. Shoftim 18:3, dice: y cuando estaban cerca de la casa de Micaí, reconocieron el acento de la voz del joven levita. Y llegándose allá le dijeron: ¿qué te han traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Qué interesante, dice, y reconocieron la voz del acento. O sea que estos levitas prácticamente mantenían como un lenguaje puro. Es lo que puedo entender, ¿verdad? Porque dicen que reconocieron la voz del joven levita. O sea que prácticamente se podían distinguir entre el pueblo de Israel. Podemos apreciar, ¿verdad?, ampliamente que los levitas mantenían esta lengua pura y diferente a los del pueblo, y esto se logra si se mantiene limpio el linaje. Y esto lo vemos desde cuando se realiza la transición en el capítulo que estamos leyendo. Número 18:22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio para que no lleven el pecado por el cual mueran. O sea, esta fue la razón principal por la cual el Creador hace esta sustitución por los hijos de Israel, por los levitas, para que los hijos de Israel no mueran, claro, los primogénitos. La comprensión de los textos deben ser enfáticos a lo largo de la Mikra. En el libro de Esdras y Nehemías podemos apreciar cómo en estas restauraciones no se menciona o indica otro nuevo rescate para esta retención. Así que, de ser así, se hubiese mencionado alguna vez, y esta no se menciona. Nehemías 13:30 dice: los limpié pues de todo extranjero, y puse la ordenanza a los sacerdotes y levitas, y cada uno en su obra. Fíjense que en el libro de Nehemías podemos leer, y vemos cómo los levitas se purifican, los mismos los sacerdotes también se purifican, se limpian y se consagran. En ningún momento vemos otro rescate que tenga que pasar la cuenta como se hizo en este capítulo de Números. Lo traigo como un dato interesante y una referencia, ¿verdad?, bajo este texto. Así que sigamos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias, sí. Bueno, el tema, claro, eso de los primogénitos, como mencionaba, esto comenzó cuando se consagraron los primogénitos al salir de Egipto, por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, donde dice el versículo 2: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz de los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Ya? Y después nosotros vimos cómo después del incidente del becerro de oro fueron cambiados por los levitas, y hubo un pago que se menciona acá en Números 3, ¿cierto?, de 5 shekel, que es el número 3, versículo 47, 5 shekel por cabeza. ¿Ya? Pero más adelante hay un texto que lo vamos a ver más adelante en Números 18, versículo 15, dice: todo primogénito de hombres como de animales será tuyo, pero harás redimir el primogénito humano y de los animales impuros. De un mes harás de efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 shekel del santuario, que son 20 geras. Bueno, de ahí más que nada de este versículo es de donde muchos hermanos, ¿cierto?, consideran que ese rescate debe seguir efectuándose, porque se ve allí un precepto en Números 18:15, donde se menciona que tiene que ser rescatado dentro de un mes. Al mes de nacido tiene que ser pagado. Ahora, yo consulté esto a los hermanos de Estados Unidos porque también tenía la duda. Y como no tenemos tampoco un sacerdote, si es que nace un hijo primogénito, no tenemos un sacerdote para pagarle esos 5 shekels porque no está funcionando el templo, ni los levitas, el sacerdocio arónico. Entonces hoy en día se hace como los que consideran que esto hay que hacerlo aún, ¿cierto?, hacen una ofrenda simbólica simplemente de 5 shekels.
una donación simbólica que puede ser a la, digamos, al judaísmo caraíta, que puede ser el de Estados Unidos o al de Israel, una donación simbólica, y se le pone como asunto de la donación rescate del primogénito o Pidyon Haven, como le llaman algunos hermanos. Bueno, eso solamente quería opinar, gracias. Sigamos con la ronda. Gracias, Eddie, por el aporte. Y de hecho, Eddie ha dado un punto clave, siempre y cuando, ¿verdad?, queramos ayudar a la comunidad. En este caso sería nuestra comunidad judía caraíta. Lo podamos hacer. Y sí hay unos hermanos que entienden que sí hay que darlo, sí se puede dar este rescate, pero simbólicamente, como acaba de mencionar Eric, y darlo como una contribución, ya sea para la comunidad, porque ahora mismo realmente no tenemos como un sacerdocio donde tenemos que hacerlo. Entonces, pues, tenemos que mirar un poquito más allá de cómo podemos ayudar a nuestra comunidad. Claro, todo lo que hacemos es mirando hacia el futuro de una restauración. Y si no pensamos en estos actos de bondad para una restauración, créame que la restauración no va a venir, no la vamos a tener más cerca. Así que yo, ¿verdad?, pienso y tengo en cuenta y en consideración de que sí podamos hacer otros gestos también, de poder seguir ayudando a nuestros hermanos, a las comunidades grandes, ya sea en Israel, ¿verdad?, para que esto del judaísmo caraíto se siga expandiendo y se siga habiendo este conocimiento y puedan llegar otros más hermanos para que puedan realizar también la conversión y a llegarse a la nación de Israel. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Quería hacer un paréntesis para mencionar que, ¿verdad?, dentro del judaísmo han habido mujeres valientes que han hecho actos de guerra y, ¿verdad?, quería mencionar sus nombres. Uno de ellos es Yehudit, ¿verdad? Se entiende que eso es un relato que está fuera del canon del Tanakh, pero es una historia, ¿verdad?, del pueblo que fue escrita y es bien interesante, ¿verdad?, sacando aparte las cosas ficticias, porque se entiende que en ese relato hay cosas que pues se añadieron para darle como un toque mágico, pero a los fact check, ¿verdad?, a los hechos factibles que se pueden ver de esa historia, Yehudí fue una mujer bien valiente a enfrentarse, ¿verdad?, y hacerle ese acto de picarle la cabeza para salvar al pueblo. Otra de ellas es Esther, que sirve como mediadora, ¿verdad?, para salvar al pueblo. Y hay otra mujer que esa sí se menciona, ¿verdad?, en el Tanakh, que es Débora. Débora fue profeta y fue, ¿verdad?, era mujer. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, que aunque aquí no se habla de que se está contando a las mujeres para la guerra, si el pueblo completo está en guerra y nosotras como mujeres tenemos que defendernos y tomar a lo mejor algún tipo de acción para proteger a nuestro pueblo, está permitido, o sea, se puede hacer, todo se vale por salvaguardar nuestras vidas y hacer un acto, ¿verdad?, heroico para beneficio de nuestro pueblo. Quería, ¿verdad?, vamos a seguir ¿verdad?, con lo que estábamos discutiendo. Es bien interesante que en el final del capítulo 2 se lee, dice: los hijos de Israel hicieron todo lo que el Creador había ordenado a Moshe. Ellos acamparon bajo sus banderas y ellos salieron cada uno de acuerdo a su familia y su clan. Es bien interesante, como menciona aquí, y los hijos de Israel hicieron todo lo que el Creador les ordenó. Hoy en día vemos que se nos dificulta hacer todas las cosas que el Creador nos ordena en la Torá. Está en nuestra parte hacer todo lo posible por cumplir la mayoría de lo que esté a nuestro alcance cumplir. Y es bien interesante, ¿verdad?, también que aquí se menciona que fueron divididos por sus clanes, y yo entiendo que, me imagino, ¿verdad?, cada casa, cada clan, cada familia tenían su ¿verdad?, dentro de que todos seguían la Torá, pero tenían sus costumbres. Me imagino que eran costumbres más bien como de comida, de acento al hablar, de vestimenta,
ese tipo de tradición. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque hay personas que piensan, no, los caraítas rechazan toda tradición. Y no, hay caraítas que siguen algunas tradiciones del pueblo. Lo importante es que estas tradiciones que usted vaya a seguir no sean, no contradigan un mandamiento. Eso es lo más importante. Usted tiene que poner el mandamiento por encima de la tradición, no como otros hermanos que ponen la tradición por encima del mandamiento. Y esto es algo, ¿verdad?, que es bien interesante que quería mencionar. Otra cosa que quería, ¿verdad?, mencionar, bajo mi entendimiento, yo creo que lo del primogénito, el pueblo de Israel completo era el primogénito del Creador. O sea, todos eran primogénitos del Creador. Todas las tribus eran el primogénito del Creador. Y el Creador, cuando hizo ¿verdad?, esta modificación, lo hizo por guardar la vida del pueblo, porque vemos que los primogénitos del pueblo estaban muriendo, estaban llevando inmundicia, estaban cometiendo errores cuando iban, ¿verdad?, al lugar santísimo, y el Creador por protección, ¿verdad?, para que no murieran, pues hace esta modificación. Y es bien interesante que, ¿verdad?, que se haga este intercambio. Y yo creo que lo del primogénito, yo creo que se hizo en ese momento, y luego de ahí pues no creo que se siguió haciendo, porque ya después de ahí pues lo que se hacía era el diezmo. Y creo que en un futuro, creo que se va a realizar de nuevo. Creo que en un futuro, cuando todo se restablezca, creo que va a haber un orden, y en este orden va a ser bien parecido a lo que vemos aquí de nuevo. Es como, simbólicamente es como si estuviéramos en el desierto. Ahora mismo estamos en Egipto, estamos siendo esclavos en Egipto, y el Creador nos va a rescatar de Egipto, y vamos a pasar de nuevo por el desierto, y nos va a rescatar, ¿verdad? Y nos va a organizar de nuevo como pueblo y como nación. Y creo que esto es como, cuando estudiamos la Torah, esto es como una enseñanza de la cual nosotros nos tenemos que regir, porque va a ser algo que eventualmente se va a restablecer y se va a seguir según el orden que está aquí escrito. La Torah es para siempre, la Torah es eterna, y nada de lo que está escrito aquí se va a eliminar, sino que se va a volver a cumplir exactamente como está aquí estipulado todo. Y nada, podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. De hecho, en un futuro la Torah ya estará en nuestros corazones. Dice que el más pequeño sabrá quién es el Creador. Bien interesante ese dato, ¿verdad? Todas las naciones sabrán, todas las naciones subirán de año en año. O sea, ¿quién no anhela ese día, ese momento, que el Shabbat se cumpla a plenitud? Reforzando lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Sobre la profetisa, eso está en Shoftim, los Jueces 4. Dice, mira qué interesante, los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo a los ojos del Creador después de la muerte de Adot, y el Creador los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y capitán de su ejército se llamaba Sisara, y él habitaba en Hazor de los gentiles. Y mira lo que dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Ramá, en Betlehem, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea que, qué interesante, los hijos de Israel subían a ella para saber qué es lo que se tenía que hacer. En el 14 dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Creador ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido el Creador delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. O sea, que dato interesante, ¿verdad? Que una mujer era la que juzgaba a Israel en aquel momento. Incluso en este libro de los jueces está lleno, ¿verdad? Obviamente jueces, juzgando a Israel por estas malas obras, por estas malas decisiones, pues se levantaba un juez para volver a Israel a tornarlo, ¿verdad?, a las cosas del Creador. Y sí, a pesar de que no, a lo mejor no es un tema directo, ¿verdad?, pero es bueno recalcarlo, porque sí, las mujeres son importantes, las mujeres son las quienes dan a luz a los hombres, las mujeres es la que debe de cuidar a estos hijos mientras el hombre sale a la guerra también, porque ¿qué hay de que si muere una familia en la guerra se queda un hijo huérfano? O sea, yo entiendo la equidad, y el Creador no se le escapa a una, ¿verdad? El Creador
tiene una justicia bien recta y yo creo que una de las cosas es para cuidar también a esta familia, a este hijo, ¿verdad? Que no se quede huérfano sin los dos. Nada, seguimos por la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería hacer un comentario sobre la tribu de Leví, y es más bien respecto al nombre Leví. Cada uno, pues, obviamente tenía su nombre, según se lo habían puesto los matriarcas a ellos, y cada nombre, pues, representa un atributo, una cualidad, y también representa un destino. En la tribu de Leví viene de la palabra Lev. Lev quiere decir corazón en hebreo. Entonces, si no, lo vamos a poner dentro de la figura espiritual dentro del pueblo, pues ellos eran la parte central del pueblo de Israel, y por lo tanto pues no tenían la misma condición de conteo como las otras tribus. Entonces, si vamos a ver en una ronda 360 grados cómo ellos iban a marchar, tenemos que la tribu de Leví estaba en el medio, alrededor, el arca del pacto, el Aarón HaKodesh, estaba en el mismo centro, y rodeando el arca estaba la tribu de Leví según cada nombre. Estaba Moshe y Aarón delante del arca, Kehat, Merari y Gershon, de acuerdo a las labores que ellos iban a ejecutar con el arca. Entonces, alrededor de ellos, tenemos al norte, estaba Neftalí, Asher, seguimos hacia el este, Yehudá, Isaacar, Zebulón, hacia el sur, Rubén, Shimón y Gad, y hacia el oeste, Benjamín, Menashe y Efraín. Entonces, quiere decir que ellos rodeaban la parte central. Hoy en día, si vemos un ejército militar, los que salen al frente a la batalla, nosotros, pues yo lo digo porque yo estuve también en lo militar, nosotros no vemos el que va al frente, sino que tenemos que seguir muchas veces a ciegas. Pero aquí vemos una organización tan diferente, porque todos alrededor del ángulo de 360 ángulos vamos a estar conectados con el centro, que es el arca del pacto, dirigido por la tribu de Leví, de manera que todo el que esté en el este, sur, oeste, van a visualizar, vamos a tener la misma oportunidad de visualizar esa arca. Entonces, eso es lo que veo a través del nombre Leví, que es el centro, que es el corazón. Entonces, lo que ellos hacían, que según todos miraban al centro, nadie podía marchar hasta que la tribu de Leví estuviera lista para levantar el arca y hacer la marcha. Dice en el capítulo 4, versículo 15, dice, el 14 dice, pondrán sobre él todos los utensilios que son utilizados para su servicio, tales como los lebrillos de fuego, los atizadores para la carne, las palas, los tazones de sacrificio, todos los utensilios del altar. Entonces lo cubrirán con una funda de pieles teñidas de azul y pondrán sus varas de transporte en su lugar. Entonces Aarón y sus hijos de este modo finalizarán de cubrir los accesorios sagrados y todos los utensilios del santuario, de modo que el campamento pueda iniciar su viaje. O sea que todos sabían que hasta que eso no estaba cubierto y listo, no iban a marchar. O sea que el mismo creador diseñó de una manera perfecta cómo ellos iban a marchar. Y esto de verdad pues me causa una, me causa una alegría espiritual, porque de esa misma forma eventualmente vamos a ver el reino de Israel cuando, el tercer templo, cuando todas estas cosas vuelvan a suceder, van a ocurrir más o menos de este mismo formato, esta misma organización. Pues más o menos eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, el profeta Balac, cuando miró a Israel desde la altura, dijo, qué hermosas son tus tribus, oh Israel, ¿verdad? Que como que no pudo maldecir. O sea, realmente vio sabiduría, vio inteligencia, vio un escuadrón organizado, vio tanta sabiduría en ese pueblo que claro, el otro rey se molestó, que mira, te pasas para maldecirlo, no para bendecirlo. Terminó bendiciendo a la nación de Israel porque no había visto algo similar, algo igual. Así que yo creo que es bien bonito lo que acabas de comentar. Claro, esto es algo que nos llena de alegría. Otra cosa que quería mencionar, ¿verdad? Y no quiero que se me pase por alto. No quiero, ¿verdad?,
que venga de mí como que estas cosas, esto la sustitución, ¿verdad? Se ha anulado, claro. Vemos que ahora mismo no se puede cumplir esto. Incluso en el caso de Samuel, que aquí lo tengo, que miren qué dato tan interesante, y quiero traerlo, porque para mí es bueno traerlo aquí en la mesa. Dice, lo voy a empezar a leer desde el 10, 1 Samuel 1, del 10 hasta el 18, vamos a ponerle. Ok, y ella con amargura de alma oró al Creador, ¿verdad?, llorando abundantemente, e hizo voto, diciendo, el Creador de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva simiente de varón, yo la dedicaré al Creador todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella orase largamente delante del Creador, Eli, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y la tuvo Eli por borracha. Entonces le dijo a Eli, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer acongojada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Creador. No tenga a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Eli respondió y dijo, ve en paz, y el Creador de Israel te otorgue la petición que has hecho. Fíjense que hasta ese entonces que Eli prácticamente la bendice, es que ella tiene un varón. Mientras ella se decía que ella iba, ¿verdad? El esposo también iba a hacer estas plegarias y no pasaba nada, el Creador le había cerrado la matriz. Pero qué interesante que hasta que Eli no la bendice, que es la importancia del sacerdote, no pasa lo que ella estaba pidiendo. Y fíjense que ella hizo un voto y lo dio al Creador. Digo que, ¿verdad?, en un futuro cuando todo se restaure, pienso yo que sí, nuestros primogénitos podrán ser también aceptados, porque incluso en Isaías también dice el Creador que van a haber también hijos de las naciones que ministrarán el servicio. O sea que son cosas que nosotros no podemos decir que no. Nosotros no podemos afirmar algo que el Creador pueda hacer. Así que son ejemplos que nos ayudan a dar un poco de luz a que en un futuro sí. Obviamente lo digo ahora porque ahora no se puede hacer nada de eso, no se puede administrar, no se puede dar a alguien que diga, no, yo soy primogénito, a mí me tienes que dar todas esas cosas, el diezmo del diezmo, como hacen unos para estafar, ¿verdad?, la gente y engañar. Así que a esto es lo que me refiero, que estas cosas no se pueden seguir porque son cosas que nos dice la Torah que es al servicio al servicio del santuario. Así que lo traigo, ¿verdad?, como de referencia y para rectificar bien lo que he mencionado antes. Así que seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, muchas gracias. Hermano, yo quisiera recaer de nuevo en el tema, que no es el tema central, pero sí se habló y no quiero que pase por alto ya que cada uno ha dado su opinión. También me gustaría dar la mía con respecto a las mujeres. Las mujeres no realmente nunca han sido subvaloradas en Israel. Y permítame darle lectura a algunas cosas, algunos detalles aquí que encontré, ¿no? Por ejemplo, la mujer tenía el derecho a la libertad individual. Y esto es una cosa muy, muy bella. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucedía en otras naciones, en Israel era todo contrario. Por ejemplo, sabemos que el varón es la cabeza de la familia, ¿ok? Pero la esposa a la plena confianza en él, ¿no? Y podía, por ejemplo, desempeñar tareas como inspeccionar un terreno, que no lo hacía cualquiera, lo podían hacer las mujeres, que eran más detallistas en ese sentido. Comprar o plantar una viña, y si era una buena hilando y tejiendo, podía incluso montar su propio negocio. Lo vemos en Proverbios 31:11, 16:19, se habla mucho de las mujeres. Las mujeres del antiguo Israel eran individuos con derechos propios y no menos apéndices del hombre. Es decir, que no era solamente una cosa que apegada al hombre, que eran como parásitos, no. En ese sentido, las mujeres tenían derechos propios y podían hacer muchas cosas. También vemos que podían cultivar una relación personal con Dios, como se había hablado anteriormente, el caso de Ana, que hizo un voto en secreto con nuestro Padre Celestial.
Otras mujeres, por ejemplo, como se había mencionado, Débora, como Judá, y etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a mujeres que fueron de gran renombre, que fueron incluso juezas, dirigentes de Israel en un momento determinado y en tiempo de guerra. También tenían derecho a la educación. Al ser una de las partes implicadas en el pacto de la ley, las mujeres podían ser presentes durante la lectura de la Torá, lo que le daba muchas oportunidades de aprender. Lo vemos en Deuteronomio 31:12, Nehemías 8:2 y versículo 8 también. Asimismo podían recibir preparación para ciertas facetas en la adoración, en el servicio público. Algunas probablemente desempeñaban servicios organizados en el tabernáculo, y lo vemos en Éxodo 38, que hay ejemplos ahí. Muchas israelitas sabían cómo llevar un negocio próspero, y se menciona en Proverbios 31:24 acerca de estas mujeres que eran buenas en llevar negocios. Y las madres contribuían en una cosa muy importante, por eso en sus tiempos no iban a la guerra. Las madres contribuían hoy por hoy en Israel. Una mujer que sea embarazada, que sea apenas casada, esposada, no puede ir al ejército. ¿Por qué? Porque tienen una función importante, importantísima del pueblo de Israel, que es educar y hacer crecer a ese niño, a esa familia. Y ¿cómo decir? Tenían derecho al respeto, no es que eran una cosa de menos valor, sino que tenían derecho al respeto, en el sentido que Dios les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y Salomón, el rey Salomón, dijo en uno de sus proverbios, escucha, hijo mío, la disciplina de tu madre y no abandones la ley de tu madre. Es decir, que la mujer no era subvalorada, que en un momento determinado de la historia de Israel, Dios le dio, en cuanto a valor económico, valor monetario, disculpen, un valor más bajo, no quiere decir de que era subvalorada. Simplemente que el hombre, por ser hombre, por las características genéticas que tiene, que no digo que otras mujeres lo tienen, porque sabemos que hay mujeres que son mucho más fuertes que los hombres, en cuanto a parte física me refiero, pero el hombre en general es un ser que está creado para fuerza, el sexo masculino, para fuerza, para trabajos forzosos. No es que la mujer no pueda hacerlo, porque la mujer si se lo propone lo hace, pero era mejor en esos tiempos y en estos tiempos también que se dedicaran a una gran educación, no una educación simple, una gran educación a los hijos. Y vemos en muchos casos hoy de la actualidad como muchas familias son, ¿cómo decir?, son descarriadas debido a la mancanza, no es la palabra, a la falta de educación y de guianza de la madre. El padre puede ser, entre comillas, hablemos así, puede ser cualquier tipo de ser desviado, descarriado, pero si hay una madre que educa con rigidez, con sabiduría, con inteligencia, con dureza, en todos los sentidos mejores de la palabra, ¿ok? Esa familia crece en un árbol derecho, sin desviarse a un lado ni al otro. Eso es una cosa importante. No es que la mujer es subvalorada en ningún motivo en Israel. Y hoy por hoy, el ejército israelí tiene batallones de mujeres. Tiene batallones de mujeres que enfrentan al enemigo y incluso, no solamente que enfrentan, le ponen cargos también, le hacen tomar cargos en cuanto, ¿cómo decir?, cargos de gestiones en el servicio militar. Y no solamente en el servicio militar, hay mujeres en un momento determinado de la historia que fueron pilotos de guerra y defendieron a Israel en un avión. Es decir, que la mujer no es subvalorada en ningún momento. Y lo que quiero que se quede claro para la audiencia de que en Israel nunca una mujer ha sido subvalorada. Nunca. Ok, gracias, mi hermano. Gracias, Samuel, por el aporte. Sigamos con la ronda con Carol. Adelante, Carol. Me parece muy importante el aporte de Pavel porque, bueno, si bien no responde absolutamente todo lo que tenga que ver con el capítulo anterior, ¿verdad? Es súper importante no sacarlo de contexto porque también habla como
reitero, si no quiero ser redundante, pero habla de un contexto en el cual dice, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno hiciera un voto especial a Adonai, prometiendo consagrarle una persona según su valúo, ¿no es cierto?, el avalúo de cada persona. Ahí comienza, ¿no es cierto?, a decir si el avalúo fuere respecto al varón desde la edad de 20 años hasta la edad de 60 años, la evaluación será 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario, más si fuera respecto a hembras sería una evaluación de 30 ciclos, igual viene siendo la mitad, y así sucesivamente siempre la mitad, y si fuera de 5 años para abajo no tiene evaluación, pero no implica, digamos, según mi entendimiento, que la mujer sea menos valorada, porque entiendo perfectamente que el rol de la mujer es muy importante, entre otras, algo tan importante como la formación y la educación de los hijos, ¿verdad?, que van a finalmente a ser parte de lo que va a ser la nación de Israel. Entonces, el rol de la mujer es importantísimo. Y bueno, creo que muchas personas de otras religiones se agarran de algunos, bueno, de varios lugares de las escrituras y las sacan de contexto, no solo este capítulo, por así decirlo, sino que varios otros que son sacados de contexto. Así que no, perfecto, me parece muy bien, estoy de acuerdo con lo que dice Pavel y con la interpretación también de Irian y lo que dice usted. Gracias, Carol, por el aporte. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte final, Eric? Sí, me gustaría confirmar un poquito lo que dijo Pavel con respecto a la paracha anterior, que está hablando del rescate de personas que hicieron un voto. Ese voto es de consagración, pero no quiere decir que vayan a trabajar como levitas o que vayan a cumplir funciones sacerdotales, sino que lo que yo veo aquí es que posiblemente tenían que hacer algunos trabajos pesados. Entonces, por eso es que el hombre cuando tiene de 20 a 60 años, para rescatarlo, para que ya no, como para liberarse de ese voto, tenía que pagar una cantidad de 50 shekel, pero si era menor de 20 años, eran 20 shekel, si es un hombre, y si es un hombre, un niño chico, dice de 1 mes hasta 5 años, ahí son solamente 5 shekel, ¿ya? Porque un niño de 1 a 5 años no creo que pueda hacer muchas cosas, digamos, más que nada como que da trabajo más que favorecer, digamos, a las labores del templo. Quizás lo que tenían que hacer era cambiar animales de un lugar a otro, llevar un cordero quizás en sus espaldas para llevárselo al sacerdote, para el sacrificio de la mañana y de la tarde. Quizás tenían que cargar con sacos de trigo, trasladarlos en carretillas, pero eso había que levantarlo a pulso. Entonces, obviamente que me imagino que había una diferencia aquí en los valores del rescate de una persona que hace un voto debido a que tenían que hacer fuerza. Yo me imagino que era simplemente eso. Y el varón de 20 a 60 años tiene más fuerza que un niño o en general tiene más fuerza que una mujer, pero hay mujeres que hacen pesas, hay mujeres que levantan pesos muy fuertes, pero no es lo común, digamos. Y me imagino que es por eso, porque tenían que hacer trabajos pesados estas personas que hacían votos de consagración. Ese era mi aporte, gracias. Gracias, Eric. Seguimos con una ronda rapidito con Ilian. Adelante, Ilian. Quería mencionar otro ejemplo también de voto al Creador, creo que lo había mencionado la paracha pasada, en Jueces capítulo 11, cuando Jefet hace un voto al Creador diciendo que le entregue a los amonitas y que cualquiera que saliere a recibirlo, que abriera la puerta a recibirlo, eso ofrecerá en holocausto. Vemos que la que sale es la hija. Obviamente se sabe y estamos claros de que la hija no fue dada como holocausto, porque el Creador detesta y repudia el sacrificio humano. Eso es algo abominable ante los ojos del Creador. Entonces vemos que la hija le dice a él, Padre mío, has abierto tu boca, o sea, ya hiciste un voto, hay que cumplirlo, déjame que yo llore, ¿verdad?, estos 2 meses, y entonces pues se cumple con tu voto, y se entiende, ¿verdad?, que este voto era que Jefé iba a tener que entregar a su hija
a los levitas, al sacerdote, o sea, ella iba a ser entregada a ellos y ella, dependiendo, ¿verdad?, lo que decidieran, me imagino que la ponían a lo mejor a hacer tareas, o terminaba a lo mejor casada con alguien de ¿verdad?, de los levitas o de los sacerdotes, porque se sabe, se había leído anteriormente que los sacerdotes se tenían que casar con mujeres solteras, vírgenes, y pues del pueblo, ¿verdad? Y pues puede haber sido esa la razón del por qué ella lloró su virginidad. Es bien interesante, ¿verdad? No está muy claro, pero esos son como deducciones que a las que se pueden llegar en esa situación. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos rapidito con Minerva. ¿De algún aporte adelante, Minerva? Sí, un aporte sobre eso de la parashá pasada, que es la valoración de las dotaciones, que está en el capítulo 27. Me parece a mí que es lo que se llama en hebreo neder. Neder es un tipo de voto que se hace, la persona hace para consagración, así mismo como Sansón hizo su voto. En el caso de la mujer, usualmente los padres hacían los votos también, podían hacer los votos por las hijas. Entonces la cancelación de ese voto era menos para la mujer que para el hombre, obviamente, porque la mujer tenía más responsabilidades en cuanto a dar a luz a los niños, la crianza. Entonces no es que se valora menos, sino que la mujer tenía que ser rescatada, obviamente por las labores que ella tenía, que el hombre no lo podía hacer. Entonces, pues yo lo veo también de esa forma, y usualmente también en la Torá vemos al varón como que siempre es el que da, el que dona, y la mujer como que la que recibe en el aspecto maternal, maternal, la mujer recibe del varón esa semilla y ella la da. Entonces lo que yo veo aquí también desde el punto de vista espiritual es que como ella es receptora, pues obviamente esa liberación de la dote es menos para que ella salga. Es más o menos lo que yo puedo entender de acuerdo a la interpretación de lo que es un neder, según el punto de vista de los votos en el tiempo del templo. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos rapidito con Pavel, si tiene algún aporte, Pavel, adelante. No, mi hermano, ya, hasta aquí algo que tenía que decir. Gracias. Perfecto, entonces, si más nadie tiene algún aporte final, Carol. No, nada más que eso. Bueno, si no hay más nada que decir, les deseo a todos Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.